Segundo bloque de nuestro programa, nos metemos en la campaña de maíz, campaña que venimos siguiendo desde hace varios programas, y en este caso hablamos con Ricardo Pozzi, es asesor técnico vinculado al CREA Sur de Santa Fe, y él nos hacía este planteo respecto de la cantidad de agua que hay almacenada en el perfil del suelo en este momento, tanto para maíz como para trigo. Los modelos que están calculando los eventos Niño todavía no están bien definidos, pero se está esperando un ambiente más vale neutro, con baja posibilidad, muy baja posibilidad de niño y intermedia a baja de niña. Entonces, si uno está mirando hoy la cantidad de agua que tenemos en el suelo para los maíces tempranos, estamos alrededor del 80% de la capacidad de campo, o sea que estamos bien. Podríamos estar arreglándolos bien del todo con 40 o 50 milímetros de acá a mediados de septiembre. En ese sentido, yo diría que no hay problemas. Si querés te cuento lo del trigo, que estamos en un 70%, porque veníamos con un ambiente relativamente fresco. Recién ahora empieza a levantar temperatura, que es cuando empieza a activarse el cultivo y a tomar volumen y recién empezar a consumir verdaderamente agua. Así que de ahora más va a definir trigo. Un aspecto muy importante es la evolución en el manejo del cultivo de maíz y las diferentes estrategias para maíces sembrados en fecha óptima, los maíces tardíos y los maíces de segunda. Ricardo Pozzi esto nos decía. En este momento lo que está para los maíces tempranos, ya hace unos 10 o 15 días atrás que hemos secado los cultivos de servicio, porque los primeros 40 centímetros ya estaban secos, entonces ahí estamos hablando de alrededor de 40 o 50 milímetros de consumo, 60 milímetros de consumo, y son maíces que van a ir probablemente a los primeros días de octubre. Los que vienen de barbecho se van a sembrar en forma normal, o sea que no va a haber problemas, los barbechos de trigo soja, ¿no es cierto? Y después, lo más importante como mensaje es que estamos trabajando muchísimo en ambientes, o sea, dividiendo los cultivos de maíz, que vos tenés tres cultivos, maíz temprano, maíz tardío y trigo maíz o cebada maíz. Entonces, en los ambientes clase 1, clase 2, o sea, digamos de suelos que tengan un aporte de agua de 300 milímetros en los 2 metros, ahí estamos hablando de maíces tempranos y dobles cultivos, trigo maíz. Y por los ambientes un poquito más de loma, más arenosos, más secos, estamos hablando de maíz tardío con cultivo de cobertura previo, porque el trecho de barbecho, un cultivo del año anterior, hasta llegar a la fecha de siembra de un maíz tardío de diciembre, es muy largo, entonces necesitamos hacer algo en el medio, que es un cultivo de cobertura, cultivo de servicio. Estamos más o menos teniendo a esta altura alrededor de 4.000 kilos de los cultivos de servicio y pensamos que para esos maíces tardíos los vamos a secar alrededor de fines de septiembre. De manera que octubre y noviembre vuelvan a acumular agua y tengamos un maíz tardío de primera calidad. Otro aspecto importante que hablamos con Ricardo tiene que ver con la nutrición de cultivos y las estrategias de fertilización y la búsqueda de los mejores rendimientos. Los modelos son los mismos. Lo que pasa que cuando vos analizás nitrógeno en el mes de diciembre siempre te encontrás con un 40 o 50% más de nitrógeno que el que estamos teniendo ahora. Si ahora estamos hablando de 40 a 45 kilos de nitrógeno, podemos estar diciendo que en diciembre podemos llegar a los 70, 75 kilos. Entonces reducís la cantidad de nitrógeno aportado por fertilizante, pero si aprovechás tu cultivo de cobertura previo, hemos tenido, por ejemplo, sin aplicar nitrógeno, rendimiento en ambientes muy malos de 90 quintales de maíz, con lo cual es muy importante también. O sea, tenés varias ventajas, aporte de raíces, aporte de materia orgánica, control de napas, porque eso también es muy importante, y aporte de nitrógeno para el cultivo después que le sigue de maíz tardío. Estamos hablando de una vicia en este caso. En este caso estamos hablando de vicia, estamos mezclando mucho vicia con avena, estamos mezclando vicia con avena, con rabanito y con colza. Estamos haciendo una mezcla de especies que aporta bastante biodiversidad al sistema. Pues estamos pensando mucho en el ambiente horizonte A
en la biodiversidad de la microbiología, ¿no es cierto? Un aspecto estrechamente relacionado al manejo de maíz es el de la densidad de siembra, la cantidad de plantas por hectárea y cómo los distintos manejos van evolucionando en ese sentido. Ricardo Pozzi nos comentaba lo siguiente. En densidades de siembra estamos en los mejores ambientes, con napa alrededor de 80-85 mil semillas sembradas. En algunos casos, un poquito más al sur, en casi 90.000 semillas. En ambientes tardíos estamos reduciendo a los 60.000 a 55.000 semillas a la siembra. Y en maíces de segunda también, 55.000 hasta 45.000 semillas. Y nos quedó el modelo de maíz de segunda, sobre trigo, sobre cebada. Bueno, en ese sentido estamos sí, tenemos entre 180 y 200 kilos de nitrógeno ofertado entre el suelo y el fertilizante para un maíz temprano. Para un maíz tardío estamos en 140 a 160 kilos. Con lo cual, pero hemos tenido excelentes resultados en maíces de segunda con esta tecnología. 100, 110 quintales de maíz de segunda el año pasado, a pesar de haber sido un año niña, ¿no? Entonces nos ayudó mucho la temperatura también y lluvias oportunas que hubo. Pero definitivamente creemos que digamos, si ajustamos bien esa tecnología, es muy bueno es ese doble cultivo de mucho aporte de materia seca, ¿no? Bueno, y se confirma aquello que hablábamos el año pasado, ¿no? Esto de cómo el maíz viene, en nuestra zona por lo menos, robándole de manera sistemática hectáreas a soja. Cada vez más productores van a maíz de primera por soja, van a maíz tardío en lugar de soja o van a maíz de segunda, inclusive maíces sobre trigo o cebada en búsqueda justamente de mejorar no solamente los números, sino también la sustentabilidad y el manejo de malezas. Ricardo Pozzi esto nos comentaba al respecto. Primero, el precio favorable, digamos, que han tenido los cultivos. Segundo, que mucha gente está teniendo la opción, digamos, con bastante buen criterio, de tener dobles cultivos. Porque los dobles cultivos están manejando napas también, está haciendo un uso mucho más eficiente de todo el agua que cae en el año. Es rentable, es muy rentable. Te permite de que no tengas periodo de barbecho largo con mucho uso de herbicidas, que en realidad estás teniendo problemas ambientales en caso que si haces dobles cultivos lo reducís mucho. O sea, hay muchísimas ventajas por digamos, la adopción de dobles cultivos y básicamente de gramíneas, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas en los que estamos llevando con cebada, maíz de segunda, trigo, maíz de segunda y recién te irías a una soja. Entonces ahí estás teniendo un buen criterio de elección de sistemas. Pero por supuesto, eso es para ambientes 1. Para ambientes un poquito más restringidos ya la cosa sería diferente. Estarías adoptando, por ejemplo, un maíz tardío con cultivo de cobertura y una soja posterior. Y si uno se anima y lo va a permitir el futuro del año, podía ser también cultivo de cobertura maíz, cultivo de cobertura soja de primera. Habría que adelantar mucho la siembra sobre el maíz vivo, ese cultivo de cobertura, que todavía no está la tecnología en la zona al 100%, pero ya hay gente que lo está pensando y bueno, digamos, se puede ir manejando. Barreno para controlar agua, muestras de suelo para análisis químico de nitrógeno, no olvidarse del fósforo, porque nos estamos olvidando del fósforo y estamos teniendo problemas en rendimiento por no aplicar fósforo, por supuesto azufre y bueno, y otros elementos menores como el zinc, por ejemplo, que está haciendo un poquito más aparición en algunas situaciones. Hacemos una nueva pausa comercial, ya sigue Tranquera Abierta.